Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cosas zero waste, low waste, ecológicas, bla bla bla, que ya no uso y por qué. Hay muchos vídeos de, bueno, sí, quizás sí sea un poco arrepentimiento, pero pues no me arrepiento, no sé, hay muchos vídeos en internet, no los he visto en español apenas, en inglés de Zero Waste Regrets y pues no es realmente un arrepentimiento, simplemente son cosas que he probado, no me ha funcionado y no las voy a volver a hacer. Y os voy a contar cuáles son. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Cuando te metes en este mundo del Zero Waste, pues vas cambiando cosas, vas informándote, vas viendo vídeos, Instagrams y cosas, tiendas donde vas y vas probando y comprando diferentes cosas que pues crees que puedes o consideras que puedes cambiar. Y conforme vas avanzando en el tiempo, yo ya llevo 2 años y medio a fondo metida en esto y en adelante, pues te vas dando cuenta de cosas que has cambiado y que no te han gustado, o que no te funcionan, o que te supone mucho esfuerzo o mucho dinero y pues no se puede. Y está bien, porque como siempre digo, esto es un camino, cada uno tiene sus circunstancias, las circunstancias cambian, cada uno tiene sus prioridades, su situación económica, su salud y no pasa absolutamente nada. Así que os voy a contar lo que a mí no me ha funcionado y he dejado de usar y por qué. La primera cosa que os quiero contar son los cepillos de dientes de bambú, que ya no tengo, así que no puedo enseñaroslos, dejaré alguna foto por aquí. Fueron uno de los primeros cambios que hice y no me fue bien, porque mi baño es muy húmedo. De hecho, en invierno tengo que estar con un cuidado que te mueres para que no me salgan hongos en las esquinas de la ducha, arriba de la pintura y tal. Y no se secan las toallas ni para atrás, las tendremos que secar fuera porque no tienen una buena ventilación. Y entonces los cepillos, como es el mango es de madera, acababa cogiendo olor a humedad porque tampoco se secaba. Y es que era porque estás ahí en plan con el olor, con la nariz. No. Así que los cepillos de bambú, pues por mucho que me gusten, no son una opción. ¿Y qué he hecho? Pues he vuelto a mi cepillo eléctrico, que cuando empecé el de bambú se lo regalé a Rafa, a mi pareja, y en verdad pues ahora lo que hacemos es que compartimos la parte de la base del cepillo y tenemos 2 cabezales y un dispositivo así para dejar los cabezales. Entonces, bueno, pues sí, es plástico, pero es un plástico pequeñito del cabezal y pues lo uso, cuando se gasta, pues se gasta, se echa al contenedor y eso no tiene reciclaje posible ni nada y es lo que hay. Así que ese es un cambio que revertí. Del baño revertimos porque intenté, pero eso fue... Yo lo sigo usando en pastilla porque me gusta el jabón en pastilla, pero intentamos probar gel de baño hecho a partir del jabón de Castilla en vez de usar la pastilla. Lo que hacía era, igual que el de lavadora, usaba el mismo, igual que para la vajilla, ahora os cuento todo. Lo rayaba, lo hervía, salía como la glicerina y se hacía gel. Problema de esto, aparte de que tienes que estar haciéndolo con frecuencia y es un trabajazo esto de rayar gel y se liaba un montón de un guarreteo en la cocina y tenía que invertir bastante tiempo en eso. El otro problema es que con la temperatura cambiaba la densidad del gel y ahora te echabas por la mañana y eso estaba más denso que no salía del dispensador que estábamos reutilizando y luego era verano y eso era el líquido puro y tenías que estar jugando con la concentración todo el año y era un rollo y lo abandonamos. Rafa ha vuelto a usar gel normal, usa uno de estos de Sanex Zero y yo pues uso la pastilla que no me importa. A raíz de esto también os quiero contar en la cocina y en la lavadora. Pues usaba esta misma fórmula de el gel de jabón de Castilla o jabón de Sosa hecho gel. Pero en las lavadoras sí me encargo yo en casa normalmente de ponerlas y tal. Y pues es que no limpia igual. Tienes que poner más temperatura. Yo lavo con agua fría normalmente para que la ropa no se estropee o no destiña o pues gastar menos luz, medio ambiente, todo lo que tú quieras. Y a eso le metes temperatura o no. Y pues yo qué queréis que os diga. ¿No habéis estado alguna vez en una clase con 30 almas, este año menos, 30 almas adolescentes y la calefacción y todo cerrado este año, no? Pues es que y en un laboratorio o en una sala de informática o en una tecnología que estás todo el rato para arriba, para abajo, profe, córtame, profe, no sé qué, sudas
mucho. Y tienes que estar ahí a prueba de sudor. Por eso también, ahora os contaré otra, necesito un buen desodorante. Y obviamente la ropa acaba con olor a sudor. Yo la camisa que uso en el día o la camiseta la he hecho directamente a lavar. Y, bueno, no huelo mal, quiero decir, pero no es posible reutilizarla. Y necesito que se limpie bien. Y entonces es que no había manera de sacar el olor a sudor, ni bicarbonato, frizz, nada. Entonces pues me desesperé porque al final invertía mucho más tiempo, tenía que lavar cosas 2 o 3 veces. Luego además la ropa, que cuando yo la almaceno en invierno, la almaceno en bolsas de estas que luego aspiras al vacío, las bolsas las reutilizo, intento reutilizarlas de año en año. Y cuando la ropa con ese detergente se pasaba el invierno o el verano dentro de esas bolsas, luego olía como a jabón ahí súper concentrado y no. Así que ese fue otro de los cambios. Y luego en las vajillas también. A mí me gustaba, pero yo no friego normalmente en casa, friego a Rafa. Y a él no le gustaba porque necesitas siempre enjuagar con agua bastante caliente porque si no se te queda grasillo. Y o como no enjuagues muy bien, se quedan como motitas blancas, quizá del jabón o de la sosa, no sé. Y pues era un poco rollo, no te cunde igual, no hace espuma igual, a Rafa no le gustaba y como es el que friega, él decide y está en su pleno derecho. Así que ya no hago gel directamente, ¿vale? Definitiva. Así que del baño, vuelvo al baño. Otra cosa que he dejado de usar es el desodorante. He probado a hacerme desodorante Zero Waste propio, con aceite de coco, con bicarbonato, con maicena, que era porque suelen usar almidón de... ¿cómo se llama esto? Ceratonia silicua no en científico, por favor, y arrowroot, jolín, algarrobo, ya me ha salido en español. Esto es lo que pasa cuando eres bióloga y encima te ves 20.000 vídeos en inglés. A lo que íbamos. Entonces yo usaba maicena por la que tenía y a mí, bueno, el bicarbonato no es que me irritase, me iba bien, pero eso para irte a dar un paseo o para irte a estudiar a la biblioteca, muy bien. Pero para irte a clase, eso no aguantaba. Y luego en invierno el aceite de coco pues manchaba a veces, depende de qué tejidos manchaba y pues tampoco me parece, porque luego encima con el detergente este que no lavaba, pues la mancha no se quitaba y era todo un desastre. Así que eso fue otra cosa que dejé de usar del baño. ¿Y qué me queda? A ver. Y lo único que me queda que ya tampoco uso son, pero es algo temporal por el tema de la pandemia, son pañuelos de tela. Los tengo guardados ahora, así que tampoco os los puedo enseñar, pero bueno, son los típicos pañuelos de tela que usan las abuelas y los abuelos, de algodón, para sonarte la nariz. Y me encantaban, era feliz con ellos, yo usaba uno al día, luego lo echaba a lavar y quedaban muy bien y otra vez los usaba y no estaba usando ni los de papel, que bueno, sí es papel y todavía es reciclable y tal, y obviamente el envase de plástico en el que suelen venir. El caso es que ahora pues por motivos higiénicos prefiero no hacerlo y el día en que volvamos a la normalidad, por favor, que sea pronto, pues volveré a mis pañuelos de tela. Y por esa misma razón, ya termino con esto, normalmente yo cuando voy en la calle siempre me llevo una servilleta de tela y la uso en los restaurantes, incluso cosas reutilizables si me van a dar de usar y tirar, depende. En el sitio donde yo voy a tomar café o iba a tomar café cuando estudiaba en la biblioteca, podía llevar mi propio termo, ahora no te dejan. Esto también lo comenté en el vídeo del Kit Zero Waste, os lo dejo por aquí arriba. Y el caso es que pues todo lo que sea reutilizable a nivel de calle, pues ahora mismo lo he dejado de utilizar también porque o bien la gente no se suele fiar o bien yo no me fío. Y entonces pues por el tema de higiene estoy más tranquila y no lo hago. Lo único que sí que sigo usando son las bolsas de tela y los tuppers para ir a comprar. Os dejaré el vídeo de la compra si es que no lo he puesto ya antes. Y eso sí, porque bueno, luego lo lavo en la lavadora y bien. Pero lo que me va a llevar a la boca en el momento pues no me emociona. Y nada más, creo que esas son las únicas cosas que he revertido porque, como veis, pues no me iban bien. El resto de cosas que os he estado contando las mantengo y las sigo manteniendo. Y si en algún momento vuelvo, bueno, los pañuelos sí que volveré, porque no es que no me gustase, sino que es por las circunstancias. Si en algún momento vuelvo a intentar algo o deshago otra cosa que estaba haciendo, pues obviamente os lo iré contando. Y nada, cuéntame en tus comentarios si tú has hecho cambios Zero Waste, si no, si los mantienes, si no, cuáles has revertido, por qué, si tienes cambios diferentes a los míos. Si por ejemplo eres de los de no volveré a comprar cubiertos o no volveré a comprar pajitas que parecen como el demonio ahora, oh Dios mío, las pajitas, pues yo uso las pajitas y soy feliz con mis pajitas. Entonces pues esos cambios los mantengo y todo genial. Y nada más,
que espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.